Todopoderoso de esta mañana. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Todopoderoso por la gloriosa oportunidad que nos concede estar en la casa del Señor para exaltar su nombre, para bendecir al Dios Todopoderoso y también para aprender de su palabra. Vamos a dar inicio, hermanos, a este culto de enseñanza donde esperamos aprender de la palabra y gozarnos en el Señor. Bienvenidos cada uno de los que ya están presentes y también de los que han de añadirse en breve. Alabado sea el Señor. Vamos a abrir las escrituras, amados hermanos, Filipenses capítulo 1. Para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias al Eterno por su misericordia. Sí. Amén, hermano. Y su verdad. Tenemos una temperatura agradable afuera, hermano. Y esto es bendición. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 15. Amén, hermano. Para la gloria de nuestro Dios. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Oramos al Dios Todopoderoso. Padre que está en las alturas, le damos gracias, oh Dios, por esta palabra leída, Padre. Añada bendición en esta mañana, Señor, a su palabra y podamos aprender de ella, Señor, de una manera especial, oh Cristo amado. Ilumínenos, oh Dios, para poder, Señor, tener el conocimiento de lo alto, Dios mío, y que el propósito de esta palabra sea efectuado en nuestras vidas, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. En esta mañana quisiéramos abordar el tema: tú eliges. Alabado sea el Señor. Poderoso Jesús. Una opción basada en el libre albedrío de cada individuo. Alabado sea el Señor. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos hablan de dos puertas. Una ancha y espaciosa y una angosta y estrecha. Según Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Alabado sea el Señor. Una expresión bien sencilla de entender, bien fácil, gloria a Dios. Una puerta ancha y una angosta. Sea adorado el Dios Todopoderoso. También las Sagradas Escrituras nos presentan dos tipos de caminos. Alabado sea el Señor. Uno que es el que Dios nos motiva cada día a caminar por él. Y uno que es un camino desviado, una vereda, un atajo que no conduce ni se mueve en la voluntad del Dios Todopoderoso.
Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Gloria a Dios, bien distinguidas las dos sendas que presenta el profeta Jeremías para un pueblo que percibe la voz de Dios. Un camino para vida según el texto leído y otro para muerte. Y Dios dice, tú eliges. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Tenemos la opción, hermanos, de caminar. Y el tema es, tú eliges. Alabado sea el Señor. Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios. Todo esto, hermanos, son bases fundamentales para presentar este tema. Tú eliges, yo elijo. Gloria a Dios. Todos elegimos por dónde caminar, si caminamos en la voluntad del Señor o fuera de su voluntad. Jesucristo aportó en relación a este tema. Lucas capítulo 11 y el versículo 23. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, Jesucristo puso las dos opciones. El que no es conmigo es contra mí. Y el llamado es a recoger con Jesús, y si no somos de Jesús hay que desparramar. Alabado el Todopoderoso, bien claro para entender. Tú eliges, es el tema. En el caso de la carta, esta epístola de Pablo a los filipenses, se está refiriendo a predicadores, gloria sea al Señor, y traza una línea muy ancha. Dice él, unos a la verdad predican por envidia y contienda. Vamos a estar hablando de este elemento llamado envidia, que es tan nocivo, tan dañino, hermano, en la creación de Dios. Es una obra de la carne y en el pueblo del Señor no debería de haber. Pero en algunos casos sí hay, gloria a Dios, y Dios habla a tiempo. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Pero otros dicen que predican de buena voluntad, es decir, se sujetan a la voluntad del Señor y quieren siempre pedir la dirección de Dios, moverse, hablar, actuar en la voluntad del Dios Todopoderoso, lo cual sería muchísimo mejor. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso en esta noche. Hay niveles, hermanos, de entrega, de esfuerzo, porque todo lo que vemos que quizás tenga cierta apariencia buena, quizás haya detrás de ello un sacrificio, algo que alguien se esforzó para hacer mejor las cosas delante del Dios Todopoderoso, sea adorado su nombre. Amén, hermano. La Biblia nos presenta el ejemplo de dos hombres en el Antiguo Testamento. El profeta Elías, el profeta de fuego, un hombre muy temeroso de Dios, que caminaba en la voluntad del Dios eterno. Pero se había reunido con un joven llamado Eliseo. Eliseo había sido atraído por el testimonio de Elías, porque veía, hermanos, el caminar del anciano, del profeta. Y Eliseo anhelaba serle fiel al Dios de Elías, y algún día en el futuro quizás poder ser igual que el anciano Elías. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y desde que se encontraron, Eliseo se dio la misión y tuvo el propósito de seguir y acompañar al profeta Elías donde él fuera. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Y Elías quería probar la vida de Eliseo. Y le dijo,
Eliseo, quiero decirte algo. Jehová me ha enviado a Betel. Te ruego que te quedes porque voy para Betel. Una caminata larga, gloria a Dios. Y el joven Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que iré contigo a Betel. Gloria sea al Señor. A diferencia de nosotros, hermanos, que nos dicen algo negativo en el momento, aceptamos, gloria a Dios, y nos rendimos fácilmente. Los jóvenes se cancela algo y están contentos. Nosotros los viejos igual, gloria a Dios. Pero Eliseo le dice, vive Jehová, que donde quiera que tú vayas, iré yo. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Quería, hermano, seguir viendo la mano de Dios obrar a través del siervo del Eterno. Gloria sea al Señor. Y Elías iba observando a aquel joven positivo, que quería hacer las cosas correctas, de buena voluntad, al igual que Pablo escribe a los hermanos de Filipo. Llegando a Betel, le dice Elías, Dios me ha hablado y me ha enviado a Jericó. Te ruego que te quedes. Otra caminata, y aquel joven le dijo, no te dejaré, te acompañaré, porque quería seguir nutriéndose, quería seguir, hermanos, aprendiendo de Dios a través del profeta Elías. Amén, hermano. Y luego le dice Elías, Dios me ha enviado al Jordán. Quédate por tercera vez ya. Y aquel joven insistió en seguir al hombre de Dios, sea adorado su nombre, porque amaba a Dios. Amén. Se había interesado en alguien que, hermano, se movía en la voluntad del Dios Todopoderoso, y no era fanatismo, no era, hermanos, hablar por hablar, sino que cuando hablaba era una realidad. Cuando él decía que los cielos se cerraran, se cerraban por palabra de Jehová. Cuando se abrían para que hubiese lluvia, se abrían y había lluvia, hermanos. Dios respaldaba a estos hombres, y esto había motivado al joven Eliseo, sea adorado su nombre. Vive Jehová. Y el profeta Elías, al ver la insistencia del joven, le dijo, se dio cuenta que en verdad tenía dispuesta su vida a servir al Señor y a seguir al Dios eterno. Y le hizo una propuesta y le dijo, pide lo que quieras, antes que yo sea quitado. Y él le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. El profeta se sorprendió porque no pidió otra cosa. Dura cosa has pedido. Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no te será hecho. Gloria sea al Señor. Y me imagino que de ese momento en adelante Eliseo estaba más alerta aún, porque él necesitaba ver cuando Elías fuese quitado de delante de él, gloria a Dios, para recibir la bendición. Estaba peleando físicamente la bendición de una promesa que Dios había dado a través del profeta. Gloria sea al Señor. Amén. Nosotros esperamos en las promesas del Señor Jesús, del dador de la vida. Amén, hermano. Y nos esforzamos, hermanos, cada día por hacer la voluntad del Señor, porque no es doble porción del Espíritu que hemos pedido, hermanos. Queremos ser salvos, queremos morar por la eternidad con el Dios del cielo, y eso nos motiva a ser obedientes a su palabra cada día. Sea adorado el Dios Todopoderoso, al igual que Eliseo. Gloria sea al Señor. Se decidió por el Señor. Bendito el Dios Todopoderoso. Amén, hermano. En esta mañana. Tenemos que, hermanos, ser sinceros con nosotros mismos, honestos con el Señor, hacer las cosas transparentes cada día para agradar al Dios Todopoderoso, sea adorado su nombre. A la luz de las Escrituras encontramos a dos hombres que eran sinceros entre uno y otro, hablando de la relación humana.
Hablamos de Jehú y de Recab, o Jonadab, hijo de Recab. Gloria sea al Señor. Cuando Jehú caminaba en su carruaje, se encontró con Jonadab y le hizo una pregunta. Dicha pregunta deberíamos hacerla nosotros también. Y le dijo Jehú, el rey Jehú, a Jonadab: ¿es tu corazón recto como el mío lo es con el tuyo? Esa fue la pregunta. Gloria sea al Señor. La situación sería si nosotros nos preguntáramos lo mismo en esta mañana. ¿Es tu corazón recto como el mío lo es con el tuyo? Gloria a Dios. ¿O es solamente apariencia? Alabado sea el Señor. Es una expresión bíblica, una expresión narrada en los escritos sagrados que estos dos hombres se hicieron. Si quieren leer conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 10, y el versículo 15 y 16. Yéndose luego de ahí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Es tremenda pregunta. Y Jonadab dijo, o le respondió: lo es, pues que lo es. Dame la mano. Y él dio la mano, luego lo hizo subir consigo al carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, lo subieron al carruaje a Jonadab por una respuesta muy valiosa, de hombres íntegros, de hombres, hermanos, sinceros. Amén. Que no había envidia ni había malicia en sus vidas. Ese es el punto. No podemos perder de vista la porción que hemos leído. Hay muchos que predican por envidia y por contienda, dice el texto, habla a predicadores. Amén. Y otros que lo hacen de buena voluntad. Sea Dios ayudándonos a cada uno de nosotros para, hermanos, ser rectos nuestros corazones, como el de Jehú y de Jonadab. Alabado el Dios Todopoderoso. Amén. La unidad en el pueblo del Señor es tan importante. Jesús oró al Padre allá en Juan 17 y le dijo: para que ellas sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean perfectos en la unidad. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. No es común ni normal, amados hermanos, que hayan disensiones en el pueblo. Si hablamos de la voluntad del Señor, deberíamos de estar en una misma mente y en un mismo corazón. Eso sería lo correcto según la voluntad del Dios Todopoderoso. Unánimemente en todos los aspectos que fuesen posibles. Aunque, hermanos, no ignoramos que ciertamente tenemos diferentes puntos de vista, diferentes puntos de observación, pero la voluntad del Señor supera mi punto de vista, mi punto de observación y el suyo también. No se trata en el caminar del Señor de, hermanos, actuar en nuestra propia opinión, sino adherirnos, someternos a la voluntad del Dios eterno, lo cual será muchísimo mejor. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso en esta noche. En las Sagradas Escrituras aparece un relato que me llama mucho la atención en relación a la unidad de un pueblo que se hace muy fuerte. La Biblia dice que los amonitas, o los descendientes de Amón, habían hecho guerra contra Israel. Y David envió a su ejército, a Joab, el general del ejército, y todos sus valientes para hacer frente a los amonitas. Y puesto allá, dice que los amonitas contrataron a sueldo, es decir, le pagaron a los guerreros de Siria para que vinieran a pelear contra Israel.
Y cuando Joab observó esta maniobra del enemigo, dice que dividió los valientes en dos grupos y puso uno con Abisai su hermano y él tomó el otro. Y se hacen una promesa y le dice: si los amonitas pueden más que tú, yo vendré en tu ayuda. Pero si los asirios pueden más que mí, tú vendrás en mi ayuda. Alabado sea el Señor. El mismo pueblo cooperando unos con otros para hacer mejor las cosas, amados hermanos. Esta debería de ser la voluntad del Dios Todopoderoso. Sea alabado y bendecido el Cristo de la gloria en esta mañana. Pero hoy pudiera observarse de que si vemos que alguien está luchando con dificultades, en vez de ayudarle más, lo empujamos para que caiga. Es una realidad que se está dando, hermanos, en los tiempos presentes, cuando Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La santa voluntad del Señor se sigue moviendo, su voluntad no es cambiante como nuestros pensamientos personales, amados hermanos. Por lo tanto, la misericordia del Señor sigue estando con su pueblo, pero el mandamiento no cambia. La unidad debe de permanecer en medio de su pueblo. Sea adorado y bendecido el Dios Todopoderoso. Algunos predican a Cristo por envidia. Vamos a hablar un poco de este elemento llamado envidia. Gloria sea al Señor. La envidia, amados hermanos, como dijéramos en la introducción, es una obra de la carne muy maligna y destructiva, que debemos de evitar a como sea, que no haya este elemento dentro del pueblo del Señor, porque esto no edifica en lo absoluto, más bien destruye la obra del Dios eterno. Los ejemplos bíblicos se nos presentan muchos pasajes haciendo mención al cuidado que debemos de tener para no ser alcanzados ni ser, hermanos, portadores del elemento llamado envidia. Es normal que el que no tiene a Cristo se identifique con esta característica. Pero nosotros que hemos sido transformados, que la Biblia nos declara como nueva criatura, si estamos en Cristo el Señor, no debe de haber envidia en lo absoluta. Si Dios empieza a usar a un hermano, oremos por él, animémoslo, motivémoslo para que siga a Cristo firmemente. Alabado sea el Señor. Si Dios está usando una hermana, oremos por ella. Motivémosle, hermanos, gocémonos con ella, porque su gozo es mi gozo, su gozo es nuestro gozo, y todos unánimes caminamos en la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero muchas veces resulta negativo este asunto. Y cuando Dios empieza a usar a un hermanito, a una hermanita, quizás tierno el hermano, o de repente Dios lo bautiza con el Espíritu y vemos que habla lengua y vemos que comienza a ser usado, ya no nos sentimos bien. Ya sentimos que este hermano lo está usando más que a mí, y como yo soy el que tengo que ser el mejor, eso es envidia. Esa es obra de la carne. Eso no proviene del Eterno, sino, hermanos, concupiscencia que debemos desechar, porque nuestro Dios es un Dios santo y es un Dios maravilloso. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Y esto tiene que ver con la tiradera de los púlpitos también. Si yo conozco su error, me paro, hago un mensaje por lo que he oído, visto, y tirar. Eso no es de Dios. Si usted tiene algo, hermano, si lo digo por mí también, que predico la palabra contra el hermano o la hermana, llámelo a solas. Si usted considera que ha errado, ha fallado el hermano o la hermana, llamémoslo a solas y no tratemos de avergonzarlo en público, porque el púlpito no es para tiraderas ni para avergonzar. Esto es para predicar la palabra, la voluntad del Señor, y si a alguien lo corta la espada de los filos, esa es la voluntad del Eterno. Pero en mi propia opinión, bajo mis propias circunstancias, no puedo usar este santo lugar
para tirarle al hermano, a la hermana, para herir al hermano, a la hermana. Eso es obra de la carne y no viene del Dios de la gloria. Alabado y bendecido sea el Dios Todopoderoso en esta noche. Dice en primer lugar, hermano, Jesús fue entregado por envidia. Gloria a Dios. El dador de la vida. El que padeció. El que amó a su pueblo fue entregado por envidia. Marcos capítulo 15 y los versículos 9 y 10 lo dijo un impío, lo testificó Pilato y dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, los intérpretes de la ley, los que manejaban la ley de Dios, el Tanaj. Ellos consideraban que Jesucristo era un estorbo en sus vidas, era una piedra de tropiezo para la forma de interpretar los escritos sagrados ellos. Y por esa causa lo entregaron porque sentía envidia. Porque las multitudes seguían al maestro, porque él predicaba y se identificaba con la voluntad del Padre, y eso les, hermano, era causa de molestia a los principales sacerdotes. Pilato sabía a la perfección que les habían traído, que le pedían un homicida en libertad y que a Jesucristo lo crucificaran por envidia. Alabado sea el Señor. Así de nociva es ese elemento llamado envidia, una obra de la carne que no se relaciona en lo absoluto con el Dios eterno. Alguien puede decir: estoy en este cuerpo, estoy sujeto a ser tentado, a ser movido por emociones. Es cierto, estamos en este cuerpo, pero la lucha, hermanos, es una lucha que se nos ha declarado, una batalla de mantenernos con integridad delante del Señor y delante de nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y aborreciendo al hermano, porque entonces no estaríamos haciendo la voluntad del Dios eterno. Juan dice: si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano, somos homicidas. Y ningún homicida entra en el reino de los cielos. Amados hermanos, si no amamos al hermano que lo vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que es invisible, que es eterno, que nunca lo hemos visto? Solamente sentimos su presencia y lo vemos por fe. Con los ojos de la fe vemos en el más allá y entonces contemplamos al Dios eterno. Pero no podemos decir que lo amamos cuando al hermano lo vemos con menosprecio. Alabado sea el Dios Todopoderoso en esta mañana. Número 2, José fue vendido por sus hermanos por envidia también. Es que la envidia, hermanos, carcome en medio de lo que está sano, gloria a Dios. Daña las partes, las estructuras que están sanas, que están, hermanos, con buena apariencia. El elemento envidia entra y carcome y destruye. Bendito sea el Señor. ¿Cuál era el motivo por el cual los hermanos tuvieron envidia del joven José? Porque José, hermanos, era obediente, dice su Biblia, la Biblia, a su padre, Jacob. Y el padre lo amaba a José de una manera especial. No era que no amaba el resto de los hermanos. Por supuesto, como padre, a todos nuestros hijos amamos. Pero José era especial para su padre porque era atento. Cuando Jacob decía algo, inmediatamente José estaba cumpliendo los deseos de su padre, y esto se había ganado el corazón de su padre. Pero el corazón de sus hermanos se habían vuelto en contra de él, porque se había apoderado el elemento llamado envidia dentro de sus vidas. Y lo llevó al extremo de quererlo matar al joven. Luego cambiaron de opinión y dijeron: mejor lo vamos a vender. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Hechos capítulo 7. Y el versículo 9 dice: los patriarcas, motivados por envidia, vendieron a José para Egipto
pero Dios estaba con él. Alabado sea el Señor. El hecho de que padezcamos algún agravio, hermanos, de algún hermano, de alguna hermana o de cualquiera de nosotros en el Señor, no nos quita ni nos aparta de la misericordia del Señor. Si alguien obra en contra de su vida, en contra de mi vida, por el elemento llamado envidia, Dios no se aparta de uno, no nos afecta en nada, porque Dios continúa bendiciendo nuestra vida, continúa estando con nosotros. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Y es lo que Esteban testificó ahí en 7:9 de Hechos. Dice él: los patriarcas vendieron a José su hermano por envidia a los egipcios, pero Dios estaba con él. Que lo hayan vendido no significa que la misericordia del Eterno se haya apartado del siervo del Señor. Y esa misma ley aplica hoy en día en nosotros también. Bendito y adorado el Todopoderoso. Número 3, Caín mató a su hermano por envidia. Amados hermanos, es que la envidia es tremenda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se hace mención de este elemento que es tan, hermano, dañino para toda la creación, incluyendo la iglesia, los lavados, los que han sido limpios, los que han sido transformados. Llevamos esa lucha porque es probable que nos esté tentando de vez en cuando, pero ahí es que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, sujetándonos a la voluntad de Dios antes que a las obras de la carne. Gloria sea al Dios Todopoderoso en esta mañana. ¿Cuál fue la causa por la cual Caín odiara a su hermano Abel? Era porque, hermanos, cuando presentaron sacrificio al Eterno, la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la vio con agrado. Gloria sea al Señor. Y aquel dijo: ¿por qué es que a este sí le recibe el Señor y a mí no? Y por lo visto era notorio. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Cuando nosotros traemos un sacrificio de alabanza al Señor, Sí, amén. y nos presentamos en este lugar, hermanos, para adorar. El propósito de todo adorador es bueno, exaltar el poderoso nombre de Cristo. Sin embargo, a veces el que tiene no tan voz tan agradable, con una gran nota, gloria a Dios, pero ahí Dios lo usa, ese hermano, y de repente el pueblo se llena de la gloria de Dios, y de repente todos sentimos la presencia del Señor. Y qué maravilla que alcanzara gozarnos delante del Dios eterno. Pero viene quizás alguien que ha sido dotado con una mejor voz, y cuando canta ahí, hermano, no se siente mucho. Y comenzamos a analizar, porque es que yo estuve preparándome y ensayando, hice esto y lo otro, y no se siente el respaldo. Y puede el enemigo comenzar a minar la vida del creyente o de la creyente. Tenemos que tener cuidado, hermano. Fue lo mismo que sucedió con este par de muchachos. Y la Biblia dice que le dijo: salgamos al campo. Y ahí mató Caín a su hermano por envidia. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Dios nos ayude a nosotros para no caer, hermanos, en esta desgracia tan grande llamada envidia. Acordémonos que si usted ve o el enemigo lo quiere tocar, no estamos diciendo que no puede ser tentada, no podemos ser tentados con el elemento envidia, que es un dardo, una obra de la carne. Claro que podemos ser tentados. Pero ¿cuál es la reacción suya que tiene la mente de Cristo? Que es nueva criatura, que somos nuevos en el Señor. Al ser tentados, hermanos, la solución es orar por el hermano.
orar por el hermano, aconsejarle, hermano, siga adelante. Nos estamos gozando cuando usted predica, nos regocijamos cuando usted adora a Dios, porque el Señor está con usted. Alabado y bendecido el Señor. Motivémoslo, animémoslo, hermano. Es la voluntad del Dios Todopoderoso. Y no le demos un puntapié para que el hermano deje de ser bendecido o usado por el Señor. Tenemos que estar unánimes cada uno en todo tiempo. Gloria sea al Señor. Aún los hombres de Dios fueron tentados por la envidia. Vemos al gran salmista Asaf, que escribió por lo menos 12 salmos con los cuales adoramos al Señor. Exaltamos el poderoso nombre de Cristo, pero él escribe abiertamente que cuando vio la prosperidad de los impíos, sintió envidia, dice Asaf. Y se sintió, dice, por poco mis pies resbalan, viendo la prosperidad del impío, que estos no madrugan, no se esfuerzan nada, sin embargo se ve que por un momento florecen sin esfuerzo alguno. Pero el salmista estaba pendiente, caminaba con temor y temblor delante de Dios, pero su fruto, hermanos, notable, era bien mínimo en comparación de los impíos. Y él dijo, por poco mis pies resbalan, viendo la prosperidad de los impíos, porque tuve envidia de los arrogantes. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Dios nos ayude a nosotros, porque no somos superior a Asaf ni a ninguno de los profetas ni de los del Nuevo Testamento. Somos personas sujetas a ser tentados, pero hermanos, algo sí tenemos en común. Queremos hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Queremos serle fieles al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria en esta mañana. El Salmo 73, versículo 2 al 5 dice Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Sin embargo, son arrogantes porque tienen todo, aparentemente. Pero, hermanos, lo de esta vida es pasajero. Amén, hermano. Otro salmo dice que vio, el salmista caminaba y dice que vio, hermanos, sobre los muros al impío, que estaban como olivos verdes extendidos cubriendo una gran muralla. Pasó, pero cuando venía de regreso y vio el muro, ya no había nada, ya había desaparecido, haciendo mención que la brevedad de este mundo y de las cosas perecederas es breve. La gloria que el hombre puede, hermanos, obtener en este mundo son totalmente breves, un suspiro como en un cerrar y abrir de ojos, gloria a Dios. Pero las cosas de Dios son eternas. Él dijo sembrar en el reino de los cielos, donde el orín no puede corromper, el ladrón no puede hurtar, gloria sea al Señor. Ahí es nuestro objetivo. Amén. En la voluntad del Dios Todopoderoso sea adorado su nombre. Dice Salomón, Eclesiastés capítulo 4 y el versículo 4. He visto asimismo todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. Lo dice el sabio Salomón. Todo trabajo, dice él, lo leo nuevamente, Eclesiastés 4:4, fácil de memorizar. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra, o sea, que salgan excelentes, que no haya error en ella, despierta envidia del hombre contra su prójimo. Gloria sea al Señor. O sea que desde los tiempos antiguos esto ha venido, hermanos, destruyendo vidas, pero mayormente con los que no tienen a Cristo.
En esos hermanos hace extraños. Y aún toca las puertas. Y para ponernos alertas y guardar nuestro corazón y nuestra mente para tenernos sanos en el Señor, porque esta es la voluntad del Dios Todopoderoso. Alabado y bendecido el Señor. Para el creyente convertido, nacido de nuevo, el glorioso hecho, el maravilloso hecho de que el hermano haga obras con excelencia, como dice Salomón aquí, debe despertar gozo y alegría en el resto del pueblo. Amén. Y nunca debemos de sentir envidia con nuestro prójimo, porque no es del Dios eterno, amados hermanos. El Dios eterno nos manda a amarnos, a apoyar unos a otros, porque somos el cuerpo del Señor. Sea adorado y bendecido el Todopoderoso en esta mañana. Ahora, lo que la palabra nos manda, que debe de haber amor en la vida del creyente, para que pueda, hermanos, mantenerse firme. Pablo dice que se mantenga la fe, muy importante la fe, la esperanza, importante la esperanza, lo que esperamos, y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, hermano, que si usted ve a su alrededor, tiene que amar a esa hermana, tiene que amar a ese hermano en el amor fraternal del Dios Todopoderoso. Y toda envidia va a huir, toda envidia no va a tener cabida en su vida, en su mente y en su corazón, porque amamos al hermano, amamos a Dios, y así hacemos bien todas las cosas. Bendito sea el Señor. Para terminar, 1 Corintios 13:4. Dice la palabra del Señor, hablando del amor, hermanos, que debe de haber entre nosotros. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, como tener envidia, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Aunque me mienta, yo le voy a creer, hermano. Ahí queda del que miente. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y no se refiere al amor de su cónyuge o de la joven, el amor de su novio, de ninguna manera. Estamos hablando del amor, hermanos, fraternal entre nosotros, y del amor ágape a Dios que Él tiene para con nosotros y nosotros tenemos los unos para con nosotros. Bendito sea el Señor. Todo lo sufre, todo lo espera. Contrario totalmente a la envidia, que es el pasaje que hemos tocado, y más bien el enfoque de esta mañana en esta pequeña enseñanza. Y el tema era: tú eliges, yo elijo. Dios nos presenta la palabra con claridad, y va a depender de usted y de mi persona cuál de las dos opciones, como dijéramos en la introducción, dos puertas, una ancha, una angosta. Dos caminos, uno conduce en la voluntad de Dios y otro es camino de muerte. Y el otro, el ejemplo, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es; el que conmigo no recoge, desparrama. Sencillamente ahí, tú eliges, yo elijo, es el tema de esta mañana. Llegamos hasta aquí, hermanos. Dios nos bendiga a todos.